Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra sesión de KPIs, una perspectiva financiera sobre capital humano. En esta ocasión estaremos viendo la sesión número 6 y esta sesión comprende los indicadores de puntaje de defensa de personal, la tasa de renuncia o la tasa de rotación o rotación de personal, la antigüedad promedio y por último el factor de ausentismo o absentismo, como lo quieran llamar. Y pues sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con el primer indicador de esta sesión, el puntaje de defensa del personal. La pregunta clave es hasta qué punto los empleados defienden la organización. Recordemos, esto es una perspectiva de capital humano. Y pues vamos a ver que en primer lugar la importancia de este indicador es que los empleados que tienen bien puesta la camiseta, que defienden la empresa, son otro tipo de marketing de bajo costo. Y es que estos empleados, estos colaboradores van a promover la organización con familiares, con amigos y con sus redes o en sus redes sociales. Entonces, la manera de obtener nuevos clientes o nuevos colaboradores en la empresa pues es a través de esta lealtad que defienden los colaboradores, ¿no?, de la organización. Ahora bien, debido a las redes sociales, pues esto es el nuevo paradigma de atracción del capital humano, implica que la imagen de la empresa reflejada en el sentimiento de pertenencia que tienen los colaboradores sobre esa empresa. Por ejemplo, me pongo de ejemplo, ¿no? En el caso mío, cuando estaba trabajando en esa empresa hotelera, pues yo siempre traía mostrando imágenes, ¿no? Enseñándole a todo el mundo, presumiéndole a todo el mundo en dónde estaba trabajando. La verdad es que es una empresa, si buscas trabajar en un hotel, en una empresa de servicios, súper recomendado. Si quieres aprender, súper recomendado ir a este lugar, Grupo Vidanta. Y ahorita, bueno, pues por cuestiones de la pandemia, pues lógicamente el principal sector que se vio afectado fue el turismo. Y esperemos que se levante nuevamente este sector, porque es de los más importantes para la economía de nuestro país. Que se levante nuevamente para que las empresas, todas las empresas de turismo, restaurantes, servicios, demás y todos los lugares turísticos del país y las familias que dependen de esos ingresos, pues nuevamente se levante, ¿no? Y se active esa parte de la economía. Y ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a los empleados? Bueno, los podemos clasificar como los clientes. De la misma forma, defensores, pasivos y detractores. Recolección de la información. Una encuesta conducida por el Departamento de Recursos Humanos. O bien, si la empresa es muy grande y la organización, para que todos los colaboradores puedan llenar esa encuesta es compleja, pues se puede contratar una agencia externa o aprovechar los levantamientos de las encuestas de la ocasión anterior, ¿no? Las encuestas de satisfacción del colaborador, y aprovechar esos momentos en donde se juntan los colaboradores y agregar preguntas que reflejen este sentimiento de pertenencia o que reflejen el puntaje de defensa del personal. La fórmula que se utiliza es la siguiente, es una encuesta, como lo dije, se utiliza una escala de 0 a 10 en las preguntas, y se clasifican como defensores, que son los empleados leales, los que promueven la organización, los que suben fotos en todas sus redes sociales, los que graban videos de la organización, los que presumen el gafete, los que presumen el uniforme, ese tipo de colaboradores que está contento con la organización, con las prestaciones que ésta le ofrece, con los servicios que ésta le ofrece al colaborador,
Bueno, pues estos son los leales y por lo regular estos van a tener una calificación entre 9 y 10. Es decir, que van a estar muy conformes con la empresa, con su lugar de trabajo. Los pasivos son empleados que están en una zona vulnerable. En este caso, o la zona vulnerable, es una zona gris, por así decir. No sabemos si estos empleados pueden convertirse en defensores o pueden convertirse en detractores. Estos por lo regular te tienen una calificación de 7 y 8. Y por último, los detractores. Estos empleados que no están satisfechos, no están comprometidos, no están conformes, en un lenguaje muy millennial, muy centennial. Y lo que sigue serían los colaboradores mal vibrosos, con malas energías, cosas de ese estilo, vaya, ¿no? Para que la racita que es de mi generación y de las que siguen para abajo, entiendan que es un detractor. Bueno, por lo regular esta calificación o estos colaboradores que no están satisfechos, pues califican de 0 a 6. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula? Bueno, pues la fórmula es la siguiente. El puntaje de defensa del personal, no el formato PDF, obviamente. El puntaje de defensa del personal es el porcentaje de los colaboradores defensores menos el porcentaje de los colaboradores detractores. Esto, al igual que en el análisis de los clientes, los podemos clasificar en una barra de 0 a 10 y podemos ver entonces, ya sea de manera global, ya sea de manera departamental, por grupos, por secciones, como lo quieras ver, qué tan puesta está la camiseta en cada colaborador o en cada grupo de colaboradores y qué tanta defensa van a tener de la propia compañía, ¿no? Qué tanto sentido de pertenencia vas a tener de la compañía. Conclusiones de este indicador: la frecuencia de uso. La mayoría de las empresas aprovechan las encuestas anuales, como lo acaba de decir hace un momento, las de Best Place to Work o las de empresa socialmente responsable. Sin embargo, se recomienda también implementar una frecuencia mayor de uso, porque estás hablando de un colaborador que no, o sea, el plazo de un año puede ser mucho tiempo para detectar un cambio en la tendencia de tus colaboradores. Entonces esto lo puedes hacer de manera mensual o de manera bimestral para tener periodos de tiempo más cortos en los que tú puedas detectar que tus colaboradores están contentos, están pasivos o están insatisfechos, enojados con la compañía. Con base a este análisis, pues vas a tomar medidas, vas a generar estrategias para mejorar tu calificación en este indicador. La fuente de la información y el costo de la información, pues es relativamente bajo. La fuente son los propios empleados de la compañía, pues no hay más información o no hay más fuentes de información al respecto. Y el costo, pues, si lo elabora una empresa externa, una agencia externa, pues va a ser elevado, ¿no? Pero esto lo puedes hacer aprovechando la organización de otros análisis, lo puedes complementar. O bien, si implementas una frecuencia mayor, o sea, mayor análisis de este tipo, puede ser más bajo el costo con el propio Departamento de Recursos Humanos organizando muestras de colaboradores para levantar este tipo de encuestas y ver los sectores, ver los grupos, ver los equipos de trabajo que están satisfechos, que están insatisfechos, y entonces puedes generar estrategias de corto plazo para mejorar esta satisfacción y que el sentimiento de pertenencia y que el sentimiento de defensa de la propia compañía pues se incremente. Y finalmente, pues calcular este número, pues no te va a decir
mucho más de una calificación. O sea, no te va a dar la raíz de tus problemas. Vas a tener un sentimiento ya sea positivo de la empresa, pero no vas a saber por qué es positivo. Te va a faltar hacer un análisis para detectar las cosas que estás haciendo bien como organización. Vas a detectar un análisis, una zona gris probablemente, y no vas a saber la raíz de esa causa si ya los empleados empiezan a sentirse incómodos en la organización, quizás porque no sienten que la carga aumentó, pero no les has retribuido de alguna manera, o bien porque probablemente pues ya están muy conformes con el trabajo que les es indiferente sentirse contentos o enojados, simplemente ellos están haciendo lo que les pides y punto. O finalmente pues vas a tener una calificación baja, pero no vas a saber la razón por la cual los colaboradores o los empleados están enojados o están inconformes con esto. Entonces, como siempre, es importante no aislar los indicadores del resto del rompecabezas o del resto de la fotografía. Ahora bien, la tasa de renuncia. De hecho, este indicador puede ser un muy buen complemento para el anterior, para la defensa del personal y para el que sigue, que vamos a revisar justo en un momento más. La tasa de renuncia, el enfoque es en qué medida retenemos al personal o en qué medida retenemos el personal, ¿no? Los colaboradores. ¿Qué tanta rotación tenemos? ¿Por qué es importante este indicador? Bueno, este indicador, cada vez que tú contratas a un empleado, lo puedes ver de dos perspectivas distintas, como un costo para la empresa o una inversión. Inclusive, independientemente de la perspectiva en que el administrador esté viendo la contratación de un nuevo elemento, eh, pues los colaboradores pueden representar un costo o una inversión conforme vayamos describiendo este indicador, ¿no? Vamos a ver. Si genera lealtad, es una inversión que va a generar rendimientos. O sea, un empleado puede ser visto como una inversión si está satisfecho, si es proactivo, si le dan autonomía, ¿no? El empowerment para tomar decisiones, si le dan ciertos elementos que contribuyan a su desarrollo profesional, a su desarrollo personal. Entonces puede ser una inversión para la empresa que genere resultados, ¿no? Y esto lo podemos medir financieramente a través de los ingresos, a través de las utilidades, que a través de los promedios de ventas, a lo mejor, si está en el departamento de ventas, podemos ver este tipo de análisis que va a ser efectivamente una inversión para la empresa, o bien puede ser un costo y lo mismo, ¿no? Si el empleado ya no está satisfecho o está en una zona no conforme con la organización, o bien está en una zona de confort donde nomás hace lo que le piden y no se esfuerza por hacer más cosas, bueno, pues el empleado puede caer en ser un costo para la organización. Ahora bien, también, este, todo depende y a raíz del COVID-19 es lo que quiero mencionar ahorita, ¿no? Un ejemplo de ser un costo o una inversión es lo que generó o lo que desató COVID-19 en estos meses, ¿no? Donde muchas empresas despidieron personal, donde muchas empresas tuvieron que dar de baja mucho personal, aunque lo hayan dado de baja de manera permanente, estoy muy seguro, y no es por defenderlas, pero pues la labor, el factor humano es parte fundamental de las organizaciones para el logro de los objetivos. Entonces, no defendiendo que hayan corrido al personal, que los hayan liquidado, pero sí entendiendo esa parte también de la organización donde
pues dejar de ser operativamente rentable una empresa que no haya corrido al personal por absorber esos costos. Bueno, pues entonces ahora que están las operaciones nuevamente activándose, ahora que la gente poco a poco le ha ido perdiendo el miedo tanto a contagiarse como y ha tomado las medidas de seguridad, esperemos que las hayan tomado, obviamente, de sana distancia, de cubrirse, de ser precavidos, ¿no? Ahora que ya está pasando todo esto, bueno, pues las operaciones empiezan a activarse y las empresas nuevamente empiezan a llamar al personal, ya sea al propio que tuvieron que dar de baja o ya sea nuevo personal. Pero al momento de traerlos de vuelta o de traer nuevo personal a la organización, pues requieren cubrir los costos de capacitación y los costos de formación. Estos son dos elementos que las empresas deben considerar eh, como fundamentales y como importantes si continuamente están dando de baja personal eh, en la organización, pero personal, digamos, tipo clave, vaya, ¿no? No por la propia operación como tal, sino personal que ya es fijo en un puesto específico que no puede ser suplido por otro miembro del equipo, y traer a alguien que lo cubra. Entonces va a costar la capacitación, va a costar el entrenamiento y obviamente va a depender también de que la persona sea mejor o igual o resulte ser peor que la persona que ya estaba en esa posición. La recolección de esta información es a través de los estados financieros y de los registros que tiene el sistema de recursos humanos o de sus manuales de recursos humanos. Por lo regular, un manual de recursos humanos tiene la posición indicada, cuántas personas hay de esa posición, o si es una sola persona, pues qué persona es la que está en esa posición. Y pues tienen otras proyecciones, otros análisis más a detalle de sus altas y sus bajas, sus descansos y todo eso, ¿no? Que eso, de hecho, lo vamos a ver más adelante también. Ahora bien, ¿cómo calculamos esto? Pues la tasa de renuncia es simplemente el total de las renuncias en un periodo dividido entre el promedio de el total de los empleados fijos en un periodo de tiempo. En el mismo periodo de tiempo, de hecho, ¿no? Y multiplicado por 100 para convertirlo a porcentaje. Conclusiones. Pues la frecuencia de uso de este indicador es mensualmente, cuando se cubre un periodo de 30 días o periodos de ese tipo, ¿no? Para poder tomar decisiones de corto plazo y anuales para tomar decisiones de contratación a futuro, para dar de alta posiciones, nuevos puestos o para un análisis más profundo que tenga que ver con los recursos humanos para promover o para dar de baja lo que viene, ¿no? O para ajustar el presupuesto de los recursos humanos. Principalmente eso porque pues es un análisis financiero al final del día. La fuente de la información o la fuente de información y los costos asociados deben de ser bajos y la fuente es lógicamente la propia empresa, tal como lo dije en la diapositiva de atrás. Es los manuales de recursos humanos o los estados financieros. De ahí se debe sacar estos datos, de ahí se saca esta información y de ahí mismo se deben de calcular esta tasa, ¿no? Y por ende el costo es bajo porque es una razón, es una división que puede calcularse del propio sistema de información que tiene la organización. Y por último, pues no tiene un número concreto que diga, es que tu tasa de renuncia está muy alta, está muy baja. Sin embargo, puedes analizar las empresas en la bolsa, ya sea la bolsa mexicana o las bolsas de otros países,
tomar en cuenta esas organizaciones que operan en el mismo sector que tu organización y calcular un número del mercado, por así decir, y compararte, ¿no? ¿Estás muy cerca del mercado o estás por encima del mercado? Y con eso te puedes dar cuenta si de alguna forma pues estás siendo competitivo con esta rotación de personal, o si estás incurriendo en gastos mayores al estar cambiando personal de manera frecuente, ¿no? La antigüedad promedio. Ahora bien, pues sí, te decía, la antigüedad promedio es un indicador que está muy relacionado con el anterior y con el primero que acabamos de ver en esta sesión, porque, bueno, nos contesta la pregunta clave: ¿cuánto tiempo los empleados son leales a la compañía? Ahora, ¿es importante este indicador? Sí, y es importante el paradigma en el que estamos trabajando o en el que estamos considerando la antigüedad de un colaborador. Sí, el paradigma de las generaciones que están antes de los millennials, de nosotros los millennials, son duraciones de largo tiempo. O sea, el trabajador se casaba con la empresa por mucho tiempo. Los paradigmas actuales conllevan a una mayor rotación de personal porque el propio colaborador no está fijo y no tiene ese compromiso de quedarse por un largo plazo en una empresa, y por ende, pues lógicamente no genera tanta antigüedad en el trabajo, ¿no? Obviamente depende bajo qué paradigma quieras analizarlo también este indicador y qué estrategias tú quieras implementar, ya sea para mantener al personal por más tiempo, aunque le estés cambiando obviamente las posiciones y todo eso para que sienta la mejoría, o bien si no quieres pasarte de cierto tiempo con el personal porque puede caer en conformismo, o puede caer inclusive en el polo opuesto, ¿no? De pasar de estar conforme a pasar a estar pasivo, a ser un empleado o un colaborador detractor. Entonces, con base a esos elementos, con base a esos factores, pues vas a tomar una decisión para manejar tu antigüedad promedio. La importancia, pues principalmente revisa la lealtad y la dedicación de un empleado para con la compañía, ¿no? La duración y lo que decía, las generaciones superiores a los millennials se casaban pues, por mucho tiempo con la empresa, y las generaciones de los millennials y las que siguen pues buscan mayor movilidad, inclusive si se puede hacer home office, si se pueden evitar juntas, si se pueden evitar todas esas cosas que diría Jaimito el cartero, para los que vieron El Chavo del 8, que soy de los millennial viejos yo, para evitar la fatiga, dirían los millennial nuevos o los que siguen también: no me oprimas con tantas juntas porque entro en depresión. Entonces, radica un poco en ese tipo de factores, ¿no? De la lealtad de los colaboradores. Ahora bien, porque es importante, bueno, porque un empleado que dura bastante tiempo en la organización, o sea, que la empresa logre retener esos empleados que están buscando aprendizaje y luego cambiarse y estar así en los empleos, bueno, pues implica también menores costos de reclutamiento y menores costos de capacitación. Y estos también son indicadores financieros para la organización, ¿no? Los desembolsos que tiene que hacer para captar a personal. La recolección de la información pues es directamente del sistema de recursos humanos, directamente, sin más. De ahí mero se saca la información de este indicador. Y la fórmula que se aplica, bueno, hay dos fórmulas de hecho,
Esta es la antigüedad promedio, y la antigüedad promedio es la sumatoria del empleado I, o sea, del primer empleado hasta el empleado N, perdón, de del empleado 1 hasta el empleado N, dividido entre el total del número de empleados de tiempo completo. Nuevamente, en el numerador, en la parte de arriba, vamos a sumar todos los años acumulados o todo el tiempo acumulado de los empleados, es decir, la antigüedad del empleado 1 más la antigüedad del empleado 2 más la antigüedad del empleado 3, así hasta la antigüedad del empleado N, y lo vamos a dividir, toda esa sumatoria la vamos a dividir entre el total de los empleados a tiempo completo, y eso va a ser la antigüedad promedio. La otra fórmula, pues digamos que es más específica, ¿no? O sea, va a ser la antigüedad promedio por el rol de puesto o por tipo de trabajo. Y va a ser, digamos que es un departamento, vaya, esto lo podemos calcular como si fuera para un departamento específico o para un, pues sí, igual como lo dije, para un tipo de trabajo, para un tipo de posición, y lo único que va a cambiar en la fórmula, en la primera fórmula que se mostró, pues que va a ser muy específico. Va a ser la sumatoria, en este caso en el numerador, o sea, en la parte de arriba, vamos a poner la sumatoria de la antigüedad promedio del empleado del puesto específico más la antigüedad promedio del empleado 2 del puesto específico más la antigüedad del promedio de tiempo del empleado 3 en el puesto específico hasta llegar a la antigüedad promedio, perdón, la antigüedad del empleado N en el puesto específico, y esto lo vamos a dividir nuevamente entre el total de los empleados de tiempo completo de el puesto específico. O sea, es una variante únicamente de la fórmula de arriba. Si la quieres aplicar por departamento, pues vas a utilizar la fórmula, exactamente la fórmula de arriba, pero en el departamento, y le vas a poner la nomenclatura que quieras. Es la única diferencia que hay en estas dos fórmulas. Lógicamente, pues los resultados van a variar en gran manera, porque un departamento con pocos empleados o un departamento con muchos empleados te va a calcular distintos valores a que si tú agarras a la empresa en total, a la empresa como el todo, y analizas el total de todos los empleados, ¿no? Conclusiones, la frecuencia. Pues aunque este tipo de análisis lo emplean de manera semestral o de manera anual, ya que miden antigüedad, se mide la antigüedad, pues sí se recomienda esto, ¿no? Que se midan con periodos largos de tiempo. Puede hacerse mensual, puede hacerse bimestral, puede hacerse por trimestre o por cuatrimestre, pero pues son periodos cortos. Entonces no tiene caso que midas por periodos cortos. En este caso, específicamente para este indicador, un periodo de 6 meses o un periodo de un año es bueno o es mejor para determinar este valor de antigüedad promedio. ¿Y para qué es importante para las finanzas de determinar la antigüedad promedio? Bueno, pues en el caso de una liquidación como lo fue ahora con la pandemia, como lo fue cuando empezó la pandemia, bueno, pues más o menos pueden estimar cuánto van a desembolsar para poder liquidar a los colaboradores, y de qué manera pues pueden hacer las estrategias para irlos liquidando, ¿no? Para no verse en aprietos. La fuente de la información son recursos humanos y son los estados financieros,
y el costo de la información es bajo o nulo, ya que esto viene propiamente del sistema de información de la compañía. Es una información que puedes calcular directamente ahí. Inclusive, si mal no recuerdo, nosotros en el trabajo, o bueno, a mí que me tocaba revisar la parte de estados financieros en el trabajo, ahí mismo al final de los resultados mostrados por departamento venía este indicador, el indicador del personal, ya sea de personal, en el caso de hotelería, pues es personal por cuarto, personal global, y obviamente pues las altas y bajas que venían allí, ¿no? Marcadas. Y por último, pues el benchmarking y las advertencias de uso, pues así como se muestra la lealtad, también es importante considerar la antigüedad del empleado a largo plazo. En una misma posición implicaría también un estado de confort y probablemente pocas ideas para generar productividad o pocas ideas productivas. Es lo que venía platicando en las diapositivas anteriores. Un empleado que tiene mucha antigüedad actualmente puede ser por dos factores. O porque le gusta mucho esa posición y sigue generando ideas, o porque ya está conforme con la posición y ya lo que hace es recibir únicamente su sueldo, estar conforme con el salario que tiene, y por miedo a un crecimiento, a responsabilidades, a que no dé el ancho en la responsabilidad, pues por ese miedo, ese temor a experimentar algo nuevo, probablemente no quiera moverse de esa zona de confort. Sí es importante que las empresas retengan el personal, pero también es importante para el personal que está en esa empresa trabajando, pues ir creciendo, ¿no? En otras áreas, ir desarrollándose de manera personal y profesional, es, para que sea eh, recíproco esa productividad o esos rendimientos generados a través de él. Y en conjunto con la tasa de renuncia o rotación de colaboradores, pueden mostrar un panorama más completo sobre la compañía. Y tal como lo decía, pues la renuncia pues no la puedes analizar por sí misma, tienes que considerar otros factores. Este puede ser uno de ellos. También la satisfacción o la defensa, perdón, del personal al respecto de la compañía, pues es muy buen factor para no tener una imagen eh, borrosa de la fotografía, sino para irla esclareciendo, para irla aclarando más esa imagen de la compañía. Y por último, el factor de ausentismo. La pregunta clave que queremos contestar es hasta qué punto afectan y representan un problema a nuestro negocio las faltas no autorizadas. Habrá ocasiones en que se pidan permisos, tal como lo vamos a mencionar de hecho ahorita. Cada vez que un colaborador falta a la empresa, cuesta, y esto produce un efecto negativo en la cadena de valor. Existen distintos tipos de ausentismo: legal, autorizado y no autorizado. ¿Ok? El ausentismo legal pues es el que está marcado por la Constitución, son los días que no se trabajan y esos ya están marcados. Si se trabaja, pues lógicamente se procede en una manera de compensación al colaborador que está trabajando. Y ahora bien, el ausentismo autorizado puede ser con permiso con goce o permiso sin goce. Y lógicamente pues aquí nos estamos refiriendo a un permiso con goce porque pues afecta a la empresa. Ahora bien, puede ser con goce porque hayan arreglado otra cosa, horas extras o lo que sea, ¿no? Entonces el colaborador, bueno, acumuló tanta cantidad de horas extras, no se las va a pagar la empresa, pero sí le va a dar un día a cambio de esas horas extras.
Y finalmente, pues el no autorizado, pues es el permiso que el trabajador no avisa que va a faltar y y lógicamente pues no recibe el goce de sueldo. Entonces, precisamente es el que le importa más a la organización analizar. ¿Por qué el colaborador faltó sin avisar? Algo está pasando, fue un asunto personal o fue un asunto de simplemente no quiero ir. Y esto afecta a la organización, ya que, pues igual me voy a poner de ejemplo yo, en el trabajo donde estaba, en hotelería, en operación hotelera, está la gente que está continuamente atendiendo a los clientes, a los huéspedes, y un empleado que falta daña la cadena de valor porque alguien que ya estuvo trabajando en un turno nocturno probablemente tenga que cubrir esa ausencia y el rendimiento no va a ser el mismo, la actitud que tenga no va a ser la misma porque va a estar cansado, porque va a ser un doble turno, por lo que quieras, como lo quieras ver, ¿no? Va a haber muchos factores de por medio que van a afectar el rendimiento de un trabajador que trabaja doble turno y entonces esto se va a ver reflejado también en el cliente, un mal servicio, una mala atención, también va a afectar eso, entonces pues va a interrumpir el valor que percibe el cliente sobre la organización, sobre sus productos o sobre sus servicios. En el caso de hotelería, pues son servicios, como en un restaurante también, ¿no? Entonces, pues afecta algo tan sencillo, ¿no? Como el dicho de por una, por culpa de un clavo se perdió la guerra. Claro, algo tan pequeño impide que se desarrolle todo el procedimiento como debe ser y lógicamente puede traer consecuencias muy denotadas. Ahora bien, un colaborador tú dices, bueno, no es mucho, pero cuando se te acumulan 10 colaboradores en el mismo lugar de trabajo, dices, bueno, algo está pasando, ¿no? Esto te afecta completamente tus resultados financieros. El análisis de esta información es, utilizan, de hecho, para analizar esta información utilizan el factor Bradford y analiza el total de los días no autorizados que faltó un individuo por el total de las veces que el individuo faltó de forma no autorizada. Claro, hay leyes que protegen también a la organización para poder proceder a un despido. También hay entendimiento de que si el colaborador dice, oye, ¿sabes qué? Mira, es que pasó esto, esto y esto y no me pude comunicar, por favor no procedas como se debe. Bueno, entonces ya el patrón o el supervisor o el jefe, el coordinador, quien sea, va a tomar la decisión de correrlo o no correrlo, este, pero se va a considerar esto aquí. Ahora, si es repetitivo, no, pues faltó un día y faltó una vez al mes un día, bueno, pues entonces algo se tiene que tomar, ¿no? Alguna carta en el asunto se debe tomar. Y esto se calcula de la siguiente forma. El, eh, el factor, perdón, vamos a corregir eso. El factor de Bradford es los días de ausentismo por las veces que se repitió ese ausentismo. DT son los días de falta y ET no es el extraterrestre, sino son las veces, las repeticiones que sucedió esa falta, ¿no? Y se le va al cuadrado, es ET por ET por los días de ausentismo. ¿Qué nos dice este indicador? Únicamente nos da un panorama de más o menos o la cantidad de veces que un trabajador nos está faltando al año o el permitido, vaya, para no pasar esa línea que no afecte el rendimiento de la operación y y podamos continuar sin ningún problema, o sea que la cadena de valor no se vea tan afectada o no se interrumpa
o no suceda algo que afecte la parte financiera, ¿no? Los ingresos, las ventas, las utilidades al final del día, ¿no? Ahora bien, este factor se evalúa de forma anual, pero se recomienda revisarlo de forma eh, mensual. ¿Por qué mensual? Bueno, porque en un mes tú vas a determinar la cantidad, el número de veces que un colaborador puede faltar y no te pegue en tus resultados. Entonces, con plazos cortos, en este caso sí, con plazos cortos de un mes, puedes generar estrategias más puntuales para administrar esas faltas, para que no te afecte la operación. La fuente de la información pues son los sistemas de recursos humanos, y el costo de la información también es bajo, y tiene que ver con cómo levante la información el departamento de recursos humanos para poder ser más específicos, más puntuales. Pues tienen que tener algún tipo de estrategia, decir, sabes que este es el número anual, no nos vamos a pasar de este número, o de forma histórica hemos venido trabajando con este número de faltas, entonces vamos a tratar de disminuirlo para saber que los colaboradores están presentándose todos a trabajar como se debe, no hay faltas no autorizadas, y por lo tanto la cadena de valor no se ve afectada. O sea, simplemente esto es para llevar un control sobre las faltas de los colaboradores. No hay un número tampoco así específico por sector o por industria, al menos en lo que se estuvo investigando, se estuvo desarrollando el tema, no encontré ese tipo de información. Probablemente alguien que esté viendo este video si tenga un número más específico, adelante, puede compartirlo si gusta, o si no gusta, pues bien por usted también. Pero pues como tal, te digo, este factor o este número es únicamente descriptivo, vaya. Es descriptivo y nos va a permitir generar ese tipo de estrategias. No pasarnos de este nivel y mejorar el rendimiento, ¿no? Es como si lleváramos un tablero de cuántos días sin accidentes. Bueno, pues cuántos días sin faltas. Pues tantos días sin faltas, ¿sabes? Eso va a ser una mejora en la productividad. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. El próximo sábado nos vemos con la última sesión de la perspectiva de capital humano, KPI, una perspectiva financiera sobre el capital humano. Esta sería la sesión 6 y la próxima sería la sesión 7. Y estaremos viendo los últimos índices sobre el capital humano. Posteriormente, al terminar los índices de capital humano, estaremos viendo la huella de carbono y las empresas socialmente responsables. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.